Darwin, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Le saluda Gabriela Murgueitio y también Carla Arcentales. Buenos días, estimada Gabriela, estimada Carlita, buenos días, qué gusto saludarlas a ustedes, un abrazo para Radio Sonorama y también para toda su oculta audiencia y todo el país. Buenos días. Darwin, como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, yo le pregunto, ¿qué es exactamente lo que se puede esperar de este proceso de juicio político que iniciará a las 14:30 en el Pleno del Parlamento, cuando hay posiciones divididas, cuando se habla de que es un proceso ilegal, cuando ayer ya fue incluso separada de las filas de Pachacutic la proponente de este juicio político que mocionó justamente el juicio para 4 y no para 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, cuando hay una acción de protección interpuesta por una de las consejeras que van a ser interpeladas, que es la vicepresidenta del Consejo de Participación, María Fernanda Rivadeneira. Sí, efectivamente, este es un tema que ha causado mucha polémica en el país y eso no lo podemos desconocer, eso que hay que tenerlo absolutamente claro, ha captado toda la atención del país, incluso opacando algunos otros temas que a mí también me parecen muy importantes, pero que en todo caso nos aboca ahora mismo con la responsabilidad del Parlamento a asumir un tema extremadamente delicado, como se dice en el argot popular, una papa caliente. A ver, en este momento lo que podemos esperar es que haya una buena defensa. Yo al menos esperaría escuchar una muy buena defensa respecto de las acusaciones que se le han hecho a los 4 consejeros y por los que están siendo traídos a este juicio político. Dicho sea de paso, nosotros tuvimos que tomar una decisión como pleno de la Asamblea Nacional casi a ciegas, toda vez de que nunca hubo un informe de parte de la Comisión de Fiscalización en una acción mañosa, en un intento mañoso de salvar a los 7, salvar a todo el Consejo de Participación Ciudadana. Me parece que hubieron intereses particulares en la Comisión de Fiscalización porque inclusive ni siquiera remitieron un informe de posiciones que la ley les obligaba cuando no tienen un acuerdo. Es decir, lo que quisieron hacer es que se venzan los tiempos a fin de que no los traigamos a juicio a ninguno. Y sobre eso mismo le quiero preguntar, si no hay un informe ni de posiciones, ¿sobre qué base van a progresar, sobre qué base va a progresar el juicio político en la jornada de hoy, si no tienen un informe? Yo tenía el informe que firmé de respaldo cuando me pidieron la firma para poder enjuiciar a los vocales. Yo firmé el informe que había en ese momento de los proponentes, que no solamente, dicho sea de paso, es Mireya Pazmiño, también es Ángel Salvador Maita. Los dos siguen siendo de Pachacutic, por si acaso. Mireya solo ha sido separada de la bancada, yo diría hasta cierto punto temporalmente, porque es un tema que lo tendrá que resolver el Comité de Ética interno. No es la primera vez que sucede, recordemos que esto ya se intentó en alguna ocasión separarnos algunos legisladores y al final del día en el Comité de Ética no progresó y les tocó reincorporarnos. No sería nada raro que ahora vuelva a pasar lo mismo. Tanto Mireya como Ángel Salvador Maita, que no ha sido separado de la bancada, que sigue siendo de Pachacutic, son los proponentes de este juicio. Y en ese contexto, con ellos yo tuve acercamientos al principio cuando presentaron este proceso y por eso hoy decidí que vengan a votar, porque vengan a juicio político estos 4 vocales y no los 7 porque no teníamos información respecto del resto de vocales. Me parece que eso no obedece a una decisión del Pleno, sino a una irresponsabilidad de la Comisión de Fiscalización, que no es la primera vez que lo hace. Recordemos que en alguna ocasión ya le echó la culpa a la secretaria, el presidente de la comisión, y ahora mismo nos ha tocado sobre papeles que nunca llegaron, tratar un tema nuevamente a ciegas en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero tampoco íbamos a dejar sin que se proceda con este juicio político que tan cuestionado ha sido el Consejo de Participación Ciudadana. Y a eso mismo me quiero ir, asambleísta. Entonces es un juicio bastante cuestionado. ¿Cómo avisora el día de hoy las posiciones que tendrán en el Pleno? Hay quienes mencionan que ya hay los votos suficientes para destituir a los 4 consejeros. Ya se habla de que los suplentes serán quienes estén en estos momentos en esos cargos hasta que se vengan las elecciones y se puedan postular quienes sean escogidos por la ciudadanía. ¿Cuál es el panorama que se avisora en la Asamblea Nacional para la votación que se dará entre hoy y mañana? Bueno, a mí, como dicen en mi tierra, no me gusta contar los pollitos antes de nacer. Quisiera primero escuchar la defensa que van a ejercer los 4 vocales. Recordemos que se tiene que marcar el debido proceso, se tiene que llevar adelante el debido proceso y el debido proceso contempla el derecho a la defensa. Por ejemplo, cada uno tiene 3 horas para intervenir.
estamos de que ellos tendrían más o menos, solo en la intervención de ellos nos demoraríamos 12 horas, lo que conllevaría que esta sesión posiblemente se traslade hasta el día de mañana. Luego hay una hora para cada interpelante, luego hay una hora para la réplica, es decir, este va a ser un juicio bastante largo como todos los juicios políticos, pero al ser 4 obviamente nos cuatruplican los tiempos. Luego de eso viene el debate, pueden intervenir todos los asambleístas que deseen, y en ese contexto, una vez que se debata, se tomará una decisión. Yo creo que no va a ser esa decisión el día de hoy, yo creo que esa decisión va a ser el día de mañana. No creo honestamente que hayan los votos o no hayan, al menos en el bloque de Pachacutic no hay una decisión concreta al respecto, ni en los demás bloques de lo que yo he conversado. He conversado con la Izquierda Democrática, no tienen una posición concreta, he conversado con el Partido Social Cristiano, que serían los únicos junto a UNES que podrían tener una posición, aunque todavía, por ejemplo, se está hilando en el tema de si la moción va a ser que se vayan los 4 o la moción va a ser que se vaya interpelando o que se vaya votando uno por uno a fin de determinar si se queda alguno o si se van de uno en uno se terminan yendo los 4. Pero ¿sí? Definitivamente habrá que ver qué pasa. Pero definitivamente no se va a tomar en cuenta el día de hoy el informe que envió la Comisión de Fiscalización. No ha enviado ningún informe. Claro, o sea, se envió supuestamente se envió, pero no se envió dentro del tiempo establecido. Lamentablemente, solo con la única intención de boicotear el tema y de decir de que estábamos fuera de los plazos, que es el argumento que están utilizando algunos asambleístas, que no podíamos tratarlo porque estábamos fuera de los plazos. Pero, sin embargo, nosotros no podíamos quedarnos sin hacer nada. Lo peor que hubiese pasado al país es decir, sí, se nos vencieron los plazos y ya no podemos hacer nada. Me parece que el país hubiese condenado y hubiese reprochado esa actitud de la Asamblea Nacional y no podíamos prestarnos para eso. Ahora yo quisiera preguntarle cuál es exactamente o qué podría lograr esta acción de protección que presentó María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, precisamente en contra de este juicio. Yo creo que muy difícilmente puede progresar una acción de protección toda vez de que nosotros tenemos autonomía. La Asamblea Nacional ya le mandó un mensaje claro a la justicia hace unos meses cuando también se entrometió, no es que intentó entrometerse, se entrometió en el caso de la señora Guadalupe Llori. Yo creo que la Asamblea dejó absolutamente claro que no vamos a permitir intromisión de la justicia, intromisión de otro poder del Estado en este primer poder del Estado que primero ha actuado en derecho. Segundo, tiene todas las potestades de fiscalizar y de seguir el juicio político a quien creamos que haya incumplido sus funciones. Ojo, ni siquiera hemos sancionado y ya nos planteamos una acción de protección. Yo creo que la acción de protección es para proteger derechos cuando se vean vulnerados o con peligro de vulnerarse. Nosotros recién vamos a escucharlos y solo una vez escuchados sabremos si tomamos la decisión de destituirlo o no. Así que me parece una acción de protección traída de los cabellos. Lo más lógico sería que el juez o la jueza o quien quiera que esté tratando esta acción de protección la rechace, toda vez de que no debería entrometerse la justicia en decisiones meramente políticas. Ahora, también quiero abordar con usted otra temática que creo que es importante y quiero conocer qué opinión le merece la decisión que se ha tomado pues dentro del Comité de Ética de destituir a Guadalupe Llori de su cargo como legisladora. Esto por justamente algunas incompetencias que supuestamente ella habría realizado cuando fue expresidenta de la Asamblea. Sí, es un tema bastante delicado, yo diría un tema bastante delicado inclusive para el movimiento. De acuerdo a lo que dice el informe que ha emitido la Comisión de Ética, ella habría recibido diezmos para poder alquilar un vehículo y movilizarse, y obviamente recibir diezmos está prohibido por la ley, ¿no? Y habría violado la ley. Es lo que dice la Comisión de Ética. Recordemos que su informe no es vinculante. Tendremos que tratarlo en el Pleno y tendremos que escucharla ya en el Pleno a la señora Guadalupe Llori. Nos hablaba el día de ayer su abogado, pues Julio César Sarango, que para la próxima semana ya se va a definir el futuro de Guadalupe Llori. Pero eso quiero yo saber, ¿cuál es la posición que tiene Pachacutic frente a esta elaboración, frente a este informe que recomienda su destitución? Porque ayer ya mencionó el jefe de bancada,
Salvador Quispe, que de lo que se le acusa forma parte de las atribuciones que ella tenía como presidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, sí es pertinente conocer si esta es una posición solamente del jefe de bancada o de la bancada de Pachacutic como tal. Nada más para acotar lo que tú dices, Gaby, porque por ejemplo ayer yo conversaba con Mireya Pazmiño a propósito de también tal vez su expulsión de la bancada de Pachacutic, y yo le decía cuál es su posición frente a esta decisión que se ha tomado en torno a Guadalupe Llori, y ella nos decía que está de acuerdo en que se la destituya por todos estos casos que supuestamente la involucrarían en torno a la corrupción. Y Guadalupe Llori, y con su abogado, dice que esto es una persecución política. ¿Se puede realmente calificar esto como una persecución política? ¿Y qué estaría detrás de esta persecución política? No hay persecución política y eso está absolutamente claro. En la Asamblea Nacional hemos tenido, yo diría hasta cierto punto, una paciencia, hemos tenido una tolerancia, pero no podemos tolerar actos de corrupción. Recordemos que ya salió una asambleísta, la ex segunda vicepresidenta casualmente, la señora Bella Jiménez, por temas justamente de diezmos, ¿no? Los diezmos nosotros no los hemos tolerado, y si se comprueba esto, si el Pleno se convence de ello, la señora Guadalupe Llori tendría que salir. No es una posición de la bancada que nosotros, lo que ha dicho el colega asambleísta, compañero de bancada Salvador Quispe, nosotros este es un tema que tenemos que tratarlo a fondo y repito, hay una posición siempre objetiva de los legisladores de Pachacutic en este sentido, y la decisión final la tomaremos una vez que la hayamos escuchado a ella. No podemos nosotros tomar una decisión si no la hemos escuchado, qué es lo que tiene que decir en contra de lo que la están acusando. Apenas la ha escuchado la Comisión de Ética. Entonces me parece que sería muy acelerado salir muy campante a decir que no tiene culpa cuando no hemos escuchado cuáles son sus argumentos, porque al menos los argumentos de que lo acusan ya se han hecho públicos. Ha recibido dinero, y eso está prohibido por la ley, de sus empleados para alquilar un vehículo en el que se movilizaba. O sea, si usted lo mira desde ese punto de vista, hay diezmos, pero obviamente tendremos que escucharle a ella para ver qué pasó y en qué contexto se dio eso, y de repente también se está descontextualizando ese tema. Así que vamos a tener que esperar un poco más hasta poder escuchar el pronunciamiento de ella en el Pleno, y solo después de eso tomar una decisión. Nada más, yo quiero saber un tema porque ayer me quedó esto retumbando muchísimo. Nosotros tuvimos una entrevista a la tarde con Julio César Sarango y él nos decía que no existen las pruebas suficientes para destituir del cargo a Guadalupe Llori. Usted bien lo ha mencionado, van a esperar primero sus declaraciones, conocer su defensa al respecto, qué ha sucedido, quiénes están involucrados, pero claramente el abogado dejó ver que no hay una organización fehaciente dentro de la Asamblea Nacional de quién recibe documentos, de quién firma en los momentos que van a pedir, por ejemplo, el alquiler de un vehículo, de quién en estos momentos da, por ejemplo, yo necesito un vehículo, ¿no es cierto? Yo soy asambleísta, entonces yo le digo tal vez a alguno de mis asesores, por favor, ayúdenme, ustedes pongan el dinero y yo les pago después, que esta era la postura, ¿no es cierto? Yo les pago después. Entonces, ¿quiénes están firmando en estos momentos como autoridades estas peticiones dentro de la Asamblea Nacional? Usted sabe que dentro de la empresa pública siempre tiene que haber organización respecto a estos temas, y el día de ayer, según las declaraciones de Julio César Sarango, no hay esta organización dentro de la Asamblea Nacional. Nos decía que no hay facturas que están vinculando a Guadalupe Llori con el alquiler de este vehículo de alta gama. Me sorprende que el doctor Sarango haya dicho eso, pues tácitamente está aceptando que han recibido el dinero, entonces, porque esto... Yo creo que usted y yo y el país entero sabe que la señora Guadalupe Llori fue la presidenta de la Asamblea Nacional, claro, y era pero la responsable de organizar. Claro, pero nos decía su abogado. Claro, pero su abogado nos decía que no existen. Claro, pero su abogado nos dice que no existe ninguna firma en donde ella se haga responsable del alquiler de este vehículo. Entonces, ¿cómo se maneja en la Asamblea Nacional las diferentes jerarquías para realizar este tipo de acciones? ¿En dónde están las facturas? Como yo le decía, en la empresa pública, cuando yo pertenecía a la empresa pública, por la compra de un papel higiénico, uno tenía que pasar una factura porque obviamente todo eso tiene que ir a una contabilidad. Por eso digo, o sea, usted me está diciendo que la persona encargada de organizar le decía que no había organización. O sea, eso es traído de los cabellos, por favor. O sea, usted me puede decir que le acusen de no tener organización cualquier empleado, cualquier funcionario de menor rango, pero no la persona responsable de poner orden y de organizar el tema. Esto es como que mañana el general de policía me diga que no sabe qué hacer con los policías, con los cabos, con los sargentos, con los tenientes. O sea, discúlpeme, ella era la jefa máxima de la Asamblea Nacional y la encargada de que esas cosas funcionen en orden. Que si no hay
hay facturas que la vinculen, Exacto. es otra cosa, ¿no? Exacto. Si no hay vinculas no hay facturas que la vinculen, es otra cosa, y eso es muy distinto. Pero si ella Habrá era la que administradora, analizar. pero si ella era la administradora, si ella era la expresidenta de la Asamblea Nacional, así no existan firmas, entonces ¿sobre quién recaería esa responsabilidad? Sobre la persona que utilizó el vehículo, si es que en verdad se lo utilizó y si es que en verdad se lo alquiló para la presidenta de la Asamblea Nacional. O sea, estos son los temas que se tienen que debatir. Lo que usted me dice, que no hay facturas, entonces me están diciendo que no hay una prueba, no hay el No hay nexo una prueba que la causal, vincule, como decimos los según el abogados, abogado. exactamente el nexo causal entre la posible infracción que se habría cometido y la infractora. Si no hay el nexo causal, obviamente no hay cómo acusarla. Además, pero eso habrá que revisar, porque no entiendo entonces cómo la Comisión de Ética logró generar ese nexo causal y determinar la culpable. Además, yo entiendo que como asambleístas ustedes tienen asignado un vehículo y un chofer, entiendo como autoridades de la Asamblea Nacional, o ustedes van en su propio vehículo, con su propia seguridad privada, ¿cómo es? Solo los miembros del CAL tenemos autorizado un vehículo. Pero ella es miembro del CAL, que ella era miembro del CAL, al ser presidenta de la Asamblea ella era Nacional. miembro del CAL, tenía asignado vehículos, no solamente uno, entiendo que más de uno, por el tema incluso que también necesitaba que se movilice su sistema de seguridad. El presidente tiene un sistema de seguridad, al igual que tenemos los vicepresidentes, pero es mucho más rígido en el tema de la presidencia. Entonces, había vehículo para ella, no sé qué pasó. Ahora, asambleísta, yo quiero preguntarle, cada vez se vuelve más profunda la división en Pachacutic. ¿Qué está pasando en el bloque de Pachacutic? Porque se ven posiciones divididas, votaciones divididas, y están empañados por este tipo de denuncias en contra de algunos asambleístas de Pachacutic. Sí, yo creo que estos temas, estas denuncias obviamente nos ponen a nosotros, como quien dice, a prueba, ¿no? Para determinar si generamos un espíritu de cuerpo, que para mí sería falso, porque no podemos tener espíritu de cuerpo con la corrupción, o para determinar si somos objetivos. Y yo creo que nosotros, en este caso, tenemos que ser objetivos. El espíritu de cuerpo no puede reinar cuando el país nos está mirando que hay un caso de corrupción. Recordemos que en alguna ocasión ya tuvimos un problema con la ex colega asambleísta del bloque Pachacutic, Rosa Cerda, que también nos puso contra la pared en estos temas y al final del día fue sancionada. Y con sus declaraciones Sí, también. Obviamente, Claro. Entonces hemos tenido ahí una posición totalmente objetiva en el tema y hemos evitado, especialmente cuando se trata de compañeros de bancada, pronunciarnos sobre estos temas que en realidad le hacen daño al movimiento, pero que tampoco podemos eludirlos, tampoco podemos, como se dice comúnmente en la costa, tampoco podemos sacarle la vuelta, tenemos que enfrentarlos y estamos aquí para dar la cara sobre el tema, ¿no? Y no podemos de la noche a la mañana decir sí es culpable o sí es inocente y es inocente porque es mi amiga. No puedo yo decir eso en mi calidad de ser un asambleísta serio y objetivo y responsable con el país. Ahora, yo no sé si este tema va a ser evaluado también en el Consejo Político de la CONAIE, porque ustedes son el brazo político de la CONAIE y entiendo que también van a estar presentes en este Consejo Político de la CONAIE que se va a llevar a cabo este fin de semana. Todo depende del juicio político, toda vez de que coincide el Congreso de la CONAIE con el juicio político de los vocales, y eso nos obliga a estar a nosotros acá en la Asamblea Nacional. Entonces, va a ser un poco difícil que estemos allá, pero entiendo que tienen que ser evaluados estos temas, tiene que ser evaluado el comportamiento de los asambleístas de Pachacutic, tiene que ser incluso evaluado el comportamiento tanto de Guadalupe Llori como de Mireya Pazmiño en este caso. Recordemos una cosa, Mireya no está expulsada como tal, Mireya ha sido temporalmente separada hasta que la Comisión de Ética se pronuncie. Si la Comisión de Ética no la separa del movimiento, no podemos expulsarla de la bancada, porque nosotros no estamos por encima de las decisiones de la Comisión de Ética. Simplemente lo que ha hecho, de acuerdo al documento que leí, es lo que ha hecho el coordinador de bancada es pedirle a la Comisión de Ética que tome cartas en el asunto. Pero si la Comisión de Ética mañana nos ratifica lo que alguna vez ya nos ratificó de que no encontraba ninguna causal, tendríamos que obligatoriamente reintegrarla a la bancada. Así que todavía Mireya no ha ejercido su derecho a la defensa y mientras no lo ejerza, no podríamos considerarla como expulsada. Yo la consideraría temporalmente separada. Tomando en cuenta que incluso el asambleísta Pazmiño nos dio a conocer de que ella tiene el respaldo de la CONAIE frente a este juicio político.
Sobre todo Tomando eso en es cuenta eso es lo que yo quiero preguntarle. Para usted existirían esas la causal, que es el haber convocado a un juicio político para 4 de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y yo quisiera también preguntarle, sumarle a a este cuestionamiento, ¿es verdad que en juego, detrás de este juicio político, en juego está la elección del Contralor General del Estado? Si se van los 4, asumirían los suplentes. Yo entiendo que de alguna manera David Rosero tiene un acercamiento con Pachacutic. Pachacutic, yo le pregunto a usted, ¿Pachacutic puntualmente tiene algún interés en la elección del nuevo Contralor General del Estado? De ninguna manera. Primero, que los suplentes que suben no tienen relación con nosotros, al menos hasta donde yo sé, ninguno de ellos tiene relación con nosotros. Y en ese sentido, me parece que nos toca ser, repito una vez más, responsables con el país. Lo uno es dejar este Consejo de Participación Ciudadana como está, sin tocarlos, declararlos que son santos y ponerles una aureola y decir, y hacer la vista a un lado y decir que no ha pasado nada, cuando el país sabe que sí ha pasado, cuando el país vio absorto cómo lo llenaron de policías, cómo mandaron a ver cerrajeros, cómo se plantearon acciones de protección, cómo prácticamente asaltaron el Consejo de Participación Ciudadana, y ahí también se decía que iban por el Contralor. El gobierno, que fue quien secuestró el Consejo de Participación Ciudadana, porque a mí no me gusta andar con rodeos, el gobierno nacional, presidente de la República, secuestró al Consejo de Participación Ciudadana, lo puso de presidente al señor Hernán Ulloa y se tomó para sí, para el presidente, para el gobierno, el Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente han demostrado una irresponsabilidad y una ineptitud tremenda con el país porque no han podido nombrar el Contralor, que es lo que les preocupaba. Pero nosotros no vamos por aquello. Me parece que este juicio político está planteado hace mucho tiempo y ya en este momento, por lo menos han dejado las reglas del juego claras, es decir, hay un concurso al que ya se ha llamado a que se presenten los mejores ecuatorianos y las mejores ecuatorianas que crean que reúnen los requisitos. Hay una comisión de selección ciudadana, ni siquiera es el Consejo de Participación Ciudadana el que tiene ya en este momento ese control. Ya en este momento el control del concurso lo tiene una comisión de selección ciudadana, y serán ellos los que llevan adelante ese concurso, que a todos, no solamente a la Asamblea, que a ustedes inclusive, a los medios de comunicación, nos toca hacer una gran minga entre todos los ecuatorianos para controlar de que ese concurso sea transparente y por fin tengamos un Contralor que no está involucrado con los políticos. Me parece que es una tarea pendiente que tenemos de aquí en adelante. Perfecto, asambleísta. Quiero agradecerle muchísimo por acompañarnos en esta mañana. Pendientes, creo, en estos momentos todos de qué pasará el día de hoy en el Legislativo en torno a este juicio político. Y como ya lo había mencionado, la próxima semana también se conocerá el futuro de Guadalupe Llori. Y también esperando ver cuándo se reúne también el comité de Pachacutic, el comité directivo de Pachacutic, para conocer la resolución en torno a la asambleísta Mireya Pazmiño. Son varios temas de los cuales en estos momentos queda abierto el libro y ver cuál va a ser el desenlace que va a tomar pues frente a las noticias de nuestro país. Quiero agradecerle muchísimo, que tenga una excelente jornada y buen fin de semana de trabajo también. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Siempre a las órdenes. Muy amable. Excelente.